Hola nuevamente. En este ejercicio vemos una viga hiperestática. Nos piden obtener la reacción en el punto A. Además, calcular las expresiones de la elástica y pendiente. Para este caso, esta viga solamente está cargado por una carga distribuida de magnitud W y una longitud L. Tenemos un apoyo fijo en el punto A y un empotramiento en el punto B. En una viga hiperestática, el procedimiento a seguir será primero isostatizar la viga. Isostatizar una viga hiperestática significa escoger uno de los apoyos y reemplazar este apoyo por su respectiva reacción. En este caso, debido a las condiciones de las cargas y también a sabiendas que el apoyo A tiene o otorga dos reacciones. En este caso, la reacción a lo largo de la longitud de la viga pues no va a ser posible ocurrirse, porque en este caso la carga distribuida pues simplemente está aplicándose verticalmente a la viga, por lo cual la única reacción que tendríamos en el punto A sería, como se muestra, la reacción en A en la dirección Y. Entonces, isostatizando, pues nos quedaría obviamente esta otra estructura equivalente a la original. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues recuerda que en la estática a nosotros nos otorgan tres ecuaciones de equilibrio. En este caso, si nosotros podríamos llegar a contabilizar, vamos a tener pues contabilizando la cantidad de reacciones que se va a tener, considerando que la reacción en A otorga 2, en el empotramiento otorga 3, sumarían 5 la cantidad de reacciones que ocurren pues en la viga. Entonces, sin considerar lo mencionado anteriormente, donde nosotros vemos que la condición de la carga pues influye también en la dirección de las reacciones, obviando esa parte, nosotros podríamos decir que la estructura en conjunto pues es de segundo grado hiperestático. Para el análisis, uno debe ver la conveniencia, ya sea en cuanto al análisis, pues sea desde el extremo izquierdo de la viga, o si es conveniente realizarlo también desde el extremo derecho. En este caso es mucho más sencillo analizar desde el extremo izquierdo. Entonces, en resumen, si uno tiene una viga hiperestática y va a solucionar mediante el método de la doble integración, el primer paso a hacer es isostatizar la viga. En este caso, estamos tomando el punto A, lo reemplazamos por su respectiva reacción y luego pasaríamos a realizar el análisis por tramos, realizando el corte a una distancia X. Recuerda que en este caso la condición de la carga simplemente me comunica que es necesario solamente un corte en el tramo.
Realizando el primer corte, obtendríamos lo siguiente. Observa que la reacción en el punto A se comporta ahora como una carga adicional. A una distancia X, lo que vamos a encontrar son los valores o las fuerzas internas y momentos internos. En este caso, la fuerza cortante y el momento friccionante. Del análisis por tramos, lo que nosotros debemos obtener son las expresiones de los momentos, ¿no?, en función de la variable X. ¿Cómo se ha obtenido? Pues aplicando sumatoria de momentos respecto al punto que está a una distancia X del extremo izquierdo. Obtenemos pues esta expresión, la reacción A multiplicado por el brazo X positivo, debido a que en este caso, como habíamos explicado anteriormente, vamos a tener que el momento, ¿no?, la reacción A multiplicado por el brazo pues va a generar un momento opuesto, por lo cual en la igualdad se está mostrando con signo positivo, menos en este caso por el momento que va dado por la carga distribuida, en este caso W por X multiplicado por X medios, que es el punto donde pues actúa la resultante de la carga distribuida. Paso seguido, luego de haber obtenido la expresión del momento, será aplicar la ecuación del método de la doble integración, lo que implicaría calcular la expresión de la pendiente y también la expresión de la flecha, para lo cual tendríamos que agregar a la integración pues las constantes, ¿no?, de integración. La expresión de la pendiente sería igual a la integración del momento flexionante. En este caso sería la integración de un X lineal, es decir, con un exponente igual a 1. Lo que ocurre luego de la integración es que agrega 1 al exponente y entre 2. Son reglas de integración que tú seguramente ya conoces. Es así, entonces lo que debemos recordar es agregar la constante de integración. Así quedaría entonces la expresión de la pendiente y la expresión de la flecha, o generalmente también llamado la línea elástica. Seguidamente, los valores que hemos obtenido vamos a tener que evaluarlo en los valores de frontera. Debemos observar la estructura original. Cuando X es igual a 0, tenemos una restricción. Esta restricción nos otorga o nos dice que en cuanto a la flecha o a una deflexión, pues está restringido. No vamos a tener deflexión en ese punto. Pero sin embargo, no podríamos decir lo mismo del giro o de la pendiente, debido a que este apoyo pues sí permite, ¿no?, la incorporación o el producto, ¿no?, de la deformación, en cuanto en este caso sería el giro, por lo cual para X igual a 0, la Y, es decir, la flecha o la pendiente, va a tener que ser igual a 0, porque tenemos una restricción. No va a haber
desplazamiento alguno, ¿no?, en la dirección Y en el punto A. Además, la otra restricción pues es cuando X toma el valor de L, es decir, en el empotramiento. ¿Qué es lo que no vamos a o qué es lo que nos otorga el empotramiento? Pues no vamos a tener deflexión, tampoco giro, es decir, la pendiente es 0 en el empotramiento. Por ello, en los valores de frontera, cuando X toma el valor de L, entonces la pendiente es igual a 0, y cuando X es igual a L, también la flecha es igual a 0. De lo primero, reemplazando en la expresión de la flecha, pues tendríamos de que si X es igual a 0, todo ello sería igual a 0. Por lo tanto, C2 sería igual a 0. Por el contrario, cuando X es igual a L, ¿no?, la flecha es igual a 0. Reemplazando en la expresión de la pendiente, el giro es igual a 0, perdón. Reemplazando en la expresión de la pendiente, tendríamos que θ es igual a 0, es decir, esta expresión vendría a ser igual a 0, por lo cual X tomaría el valor de L, así que obtendríamos el valor de C1, es decir, si nosotros despejamos C1, obtendríamos esa expresión. Por cuanto X es igual a L, entonces la flecha es igual a 0. Reemplazando X igual a L y la Y va a ser igual a 0. Sabemos que C1 tiene este valor y C2 es igual a 0. De aquí pues obtendríamos que, como vemos que C1 está en relación o en función de la reacción en A, la única variable sería pues la reacción en A. Dicho de otro modo, reemplazando en el valor en la expresión de la flecha igual a 0, el X va a tomar el valor de L y C1 vamos a reemplazarlo por su valor multiplicado por X, que bueno, reemplazándolo va a ser L. De aquí vemos que RA es una de las incógnitas que nosotros tenemos. Entonces, despejando R de A, obtendríamos ya el valor en función de la carga y la longitud, que vienen a ser números conocidos. Con esto debo decir que cuando se trata de vigas hiperestáticas, el método de la doble integración nos permite, al analizar los valores de frontera, obtener pues el valor de la reacción que se está tomando como isostático, y así pues con este valor podríamos nosotros obtener, ¿no?, aplicando simplemente la estática, y así calcular las reacciones en el empotramiento, que son las dos reacciones que aún desconocemos. En resumen, antes de evaluar, nosotros debíamos haber realizado lo siguiente. Cuando tenemos un apoyo, pues lo que vamos a tener son dos reacciones. En un empotramiento tendríamos 3 reacciones. Sumados, en total obtendríamos 5 reacciones. El grado de indeterminación vendría a ser 5
menos 3. El 3 representa a la cantidad de ecuaciones que nos otorga la estática, por lo cual el grado de indeterminación sería de segundo grado. Es decir, teniendo 2 y 3, en total 5 reacciones, tendríamos 2 de ellos sin poder saber el valor correcto. Por lo cual nosotros debemos generar pues ecuaciones adicionales para poder solucionar el sistema, porque todo lo que hemos obtenido pues se viene en conjunto. Pues lo que nosotros vamos a obtener son un sistema de ecuaciones, ¿no? Primera ecuación, segunda ecuación. Las condiciones que deben cumplir esas dos ecuaciones pues nos ayudan a obtener los valores que desconocemos. Además, lo que debemos realizar es lo siguiente, que en el punto A, por ejemplo, este es el punto B. En el punto A lo que vamos a tener es existencia del giro, ¿sí? Pero en cuanto a la flecha va a ser igual a 0. En cuanto al empotramiento, flecha y el giro pues van a ser igual a 0. De otro modo dicho, pues podríamos decir de que debido a la carga que se está aplicando, ¿no? Recuerda que es una carga distribuida. Debido a esta carga, nuestra viga estaría deflectándose, o la elástica vendría a ser de esta forma, ¿no? Vamos a tener un giro, ¿no? Y de aquí pues vamos a ver que posiblemente esta sea pues, ¿no?, la forma de la elástica. Entonces, para otros ejercicios nosotros podríamos analizar de esa manera y así enterarnos cómo es que va a poder realizarse el cálculo de manera mucho más sencilla. Con este valor calculado, R de A, la reacción en A, podríamos reemplazarlo ya en C1, de modo que obtendríamos el valor igual a menos W L al cubo entre 48. Con esos dos valores calculados, nos vamos a la ecuación de la pendiente y la ecuación de la flecha y vemos que justamente esos dos valores son los que desconocíamos. C2 es igual a 0. Reemplazando ello con los valores calculados de la reacción en A y la constante de integración 1, reemplazamos ello y calculamos la elástica y pendiente. Obtendríamos esta expresión en función de la variable X para la flecha y para la pendiente. Recuerda que la pendiente es igual a la derivada respecto a la variable X. Es decir, si a nosotros nos dieran la expresión de la elástica y nos solicitaran calcular la pendiente, pues simplemente podríamos derivarlo. Y de aquí ya sería utilizar los conceptos básicos del cálculo diferencial y del cálculo integral, donde podríamos también obtener, por ejemplo, los valores máximos, ¿no?, y así ayudarnos para generar una gráfica. Realizando θ igual a 0 o derivada de y respecto a
x es igual a 0, pues lo que obtendríamos son los puntos donde vamos a tener máximos en cuanto a la elástica o flecha máxima. Simplificando entonces la expresión de la pendiente igual a 0, simplificando todo ello, podríamos obtener una expresión más reducida. De ello, pues simplemente sería obtener las raíces de x, que van a ser pues 3 raíces. Entonces x tomará estos valores. Obteniendo las raíces, podríamos reemplazar esos valores en la expresión de la flecha y así poder obtener pues los valores máximos de las flechas. Entonces todo ello vamos a poder realizarlo con el fin de poder generar su respectiva gráfica. Esta gráfica corresponde luego de haber despejado obviamente e y por ser constantes, podríamos obtener una expresión solamente considerando la variable x. Entonces dando valores a ellos, pues podríamos obtener, en este caso pues es x al cubo, por lo cual la gráfica representa a una curva de tercer grado. En cuanto a la elástica, pues vemos que es una curva de cuarto grado. Lo que queremos mostrar ahora es que utilizando el cálculo, pues podríamos obtener los valores máximos, en este caso de la flecha. Entonces primero habíamos obtenido pues los valores 0 para la pendiente. Lo vemos aquí, son los valores que hacen 0 a la expresión de la pendiente, por lo cual si nosotros reemplazamos estos valores x en la expresión de la elástica, pues lo que vamos a obtener son valores máximos. Pero solamente veríamos que tendríamos esos valores solamente en 0.42 L y en L. Así es que a una distancia x igual a 0.42 L vamos a tener la flecha máxima, y máximo, que va a ser igual a menos 5.4 por 10 a la menos 3 WL a la cuarta. De esta manera pudimos nosotros calcular lo que nos solicitaban. En este caso, una viga hiperestática, obtener la reacción en el punto A y las expresiones de la elástica y pendiente. Y dimos también pues un bonus, lo cual es el cálculo, ¿no?, y la gráfica pues de ambas expresiones. Nos vemos con el siguiente ejercicio.